Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hace un año y medio, en el capítulo 10, disfrutamos de la presencia de la doctora Sari Arponen en una entrevista hablando sobre los dos libros que tenía publicados en ese momento. Es La microbiota idiota y El sistema inmunitario sale del armario. Fue un capítulo que gustó mucho, pero hubo gente que se quedó con ganas de más, sobre todo de llevar la teoría a la práctica. Y no hay mejor manera que traer de nuevo a la gran Sari para que nos diga cómo traducir sus libros en recetas, aprovechando que ha sacado otro librazo. En la cocina con la doctora Arponen, 80 recetas para alimentar la microbiota y cuidar de tu sistema inmune. Muy bienvenida, Sari. Muchísimas gracias por repetir en el podcast. Pues muchas gracias, Claudio. La verdad es que es un placer volver y enhorabuena por tu podcast. Es fantástico todo el contenido que compartes. Has traído gente también súper crack al podcast y además estás ahí súper bien situado. Así que enhorabuena porque haces una labor fantástica y por supuesto es un honor enorme estar aquí. Pues muchísimas gracias. Sí, ya ha llovido. Viniste en el capítulo número 10. Este va a ser el número 130, así que ya han pasado por aquí varios invitados, pero sinceramente uno de los que más ilusión me hace que repitas eres tú y da la casualidad que has sacado otro libro que, vamos, antes lo comentábamos, tienes una capacidad de producir brutal y muy buena. Este libro muy recomendable, 80 recetas para el sistema inmune y microbiota. Es una continuación práctica este libro, Sari, de los dos libros anteriores. Es decir, mucha gente, lo que comentaba antes, ¿no? En la presentación, decía, vale, Claudio, yo tengo muy claro, bueno, muy claro, tengo más o menos claro qué alimentos son buenos, o mejor dicho, ¿no? Qué alimentos son malos para el sistema inmune o para la microbiota, pero no termina de quedarme claro a la hora de la práctica, de llevar esa teoría a la práctica, de llevarlo a la mesa. ¿Se podría considerar que este libro es una continuación o una continuación práctica de los dos anteriores? Pues en gran parte sí, ¿no? Pero también para mí a nivel personal es un poco vuelta al origen. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que al final, cuando sacamos un libro, pues en este caso es La cocina con la doctora Arponen, y vale, yo soy doctora y eso hago esos otros libros y hablo sobre salud. Pero una parte sobre la que en general no hablo mucho es sobre la parte de cómo también aplico todo esto en mi vida personal, porque a mí no me gusta mucho hablar de mí o de mis propios problemas de salud. Pero al final yo tenía muchos problemas de salud, eh, muchísimos, y fue a través de la alimentación como conseguí arreglar muchos de ellos. Y fue gracias también a la alimentación y a la nutrición cuando yo era una internista, pues recién acabada la especialidad prácticamente, hace ya 16 años, cuando me di cuenta de, oye, somos lo que comemos y lo que comemos importa un montón, ¿no? Y yo empecé en todo el mundo, este mundo de, pues llámalo medicina del estilo de vida, o evolutiva, o PNI, medicina funcional, me da igual cómo lo llames, ¿no? Medicina a fin de cuentas, ¿no? Empecé mucho por la parte de la alimentación y la nutrición. Y mira, yo empecé a aprender sobre esto y dije, ostras, es que lo que comemos importa un montón. Y cuando lo empecé a ver en gente del entorno, en mí misma y en los pacientes poquito a poco en el hospital, y veía cómo había muchos problemas de salud que cambiando la forma de comer ya podías mejorar un montón, incluso llegar a revertir o a entrar en remisión ciertas enfermedades, dije, jolín, esto es muy potente. Que luego me metí más a fondo en la microbiota, que si la suplementación, que si la hormesis, los ritmos circadianos, bueno, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero es verdad que al final somos lo que comemos o lo que la microbiota hace con lo que comemos y quizás hay mucha gente que se obsesione mucho con esto de qué como ahora, ¿no? Y de hecho More, que también pasó por tu micrófono, ¿verdad? Cuando yo tuve la suerte de entrevistarlo para el podcast de Slow, pues More decía que para él en la alimentación era quizá el 80% de la salud. Yo, a ver, dar esos porcentajes me cuesta un poco, pero es verdad que sobre todo si hay patología, la alimentación es impepinable, al igual que el ejercicio físico, ¿vale? Quiero decir que si me dicen cuál de las dos es más importante, pues oye, presta más atención a aquello que sea la pata más floja, el eslabón más débil, ¿no? Como dice mucha gente, también Marcos Vázquez, ¿no?
o Pedro Vivar, ¿no? Entonces, es una continuación, por un lado, de toda mi labor, pero también es volver un poco a los orígenes y a lo sencillo. ¿Qué pasa? Que en todo este tiempo, por ejemplo, de mi propio devenir por el mundo de la medicina, pues yo qué sé, es que del estilo de vida, digamos, ¿no? Eh, Ahora hay ya en España en particular tanta más información y muchos divulgadores y gente que se dedica a este tema que no sé si hemos llegado a un punto en el que quizás el exceso, no diría exceso de información, porque la información en sí no es excesiva, pero sí que a veces la gente que no se dedica a esto acaba estando muy confundida, ¿no? Entonces, yo lo que cuento se basa en ciencia, sí, también hay unas referencias científicas, no tantas como en los anteriores libros, pero también en experiencia personal y en el hecho de que yo también cocino y esto como lo que viene aquí es lo que yo como. Entonces, digamos que es un libro en parte desde la ciencia en la cocina, pero en gran parte también desde la experiencia personal y son cosas que yo ya les he contado a los pacientes en consulta. El pan del minuto, por ejemplo, era el desayuno que yo le contaba a los pacientes en consulta hace 12 años. Cuando decían, no sé qué desayunar, para no desayunar, pues no sé, bollería, ¿no? Yo les decía, pues hazte esto. Y les explicaba cómo hacérselo para que pudieran tener una alternativa de desayuno, ¿no? Y bueno, pues al final la cocina le pertenece a alguien, pues no lo sé, o sea, todos cocinamos, ¿no? Y obviamente no soy arguiñano, tampoco soy nutricionista, aunque tengo un máster en nutrición de precisión, ¿no? En nutrigenómica y nutrición de precisión. Pero al final, ¿por qué no? Le doy también ese aspecto de Finlandia, con lo cual, pues es un libro de cocina diferente que además cuento también datos sobre, pues, sobre las recetas, o sea, sobre los ingredientes y por qué son saludables, ¿no? Era una de las preguntas que tenía porque me pongo en la piel de algún hater que siempre hay, que es Siempre incluso, los hay, sí. si digo, si Ismael Galancho, si Marco Vázquez, si Sari Arponen tiene haters, ya puede ser cualquiera. ¿Qué hace una Yo no doctora en la tengo cocina? muchos también, te diré, ¿eh? No tengo muchos. Imagino, pero estoy seguro que alguien puede pensar, ya no por Sari Arponen, sino ¿qué hace un doctora en la cocina? Porque eso debería ser la labor de un nutricionista o incluso de un cocinero. Eh, ¿Porque tú lo recomiendas o porque lo que has comentado tú lo llevas a cabo y quieres compartir tus prácticas? Pues las dos cosas, o sea, vaya por delante, no sé si esto lo llegamos a decir en la primera entrevista que hicimos, pero vaya por delante que a mí, en lo que es el comer, las cosas del comer, la alimentación, la libertad individual y familiar va por delante de cualquier otra consideración. Pero luego fuera de esto sí que hay unas recomendaciones básicas de cómo comer de forma saludable que son más o menos aplicables de manera universal. Yo tengo sesgos en esto, yo tengo sesgos, desde luego que sí. Es decir, yo soy omnívora y considero que el ser humano, desde el punto de vista de la biología, es omnívoro. Y dentro de ese omnivorismo, yo si me meto en la cocina, lo que cuento es efectivamente lo que nos dice la ciencia sobre los alimentos, la forma de combinarlos, la forma de cocinarlos. Y también, desde luego, esa experiencia personal de, oye, a mí esto es lo que me va bien, pero también para dar ideas de cómo conseguir una mayor variedad de la alimentación. Hay alimentos que son fantásticos, como las setas, por ejemplo, que, oye, casi nadie las incorpora a la alimentación. Yo pongo pues casi un 10% de las recetas, 7 recetas incluyen setas, ¿no? Entonces, no se trata de usurparle el puesto, por supuesto, a nadie, pero sí que considero que, además me gusta bastante cocinar y también es verdad que fue una propuesta de la editorial y me pareció, pues oye, a lo mejor hay gente que le interesa saber también qué como yo y qué cocino y además está rico, quiero decir que esto lo ha probado gente y está todo rico, ¿no? Entonces no se trata, obviamente, porque además no es un libro, un nutricionista tampoco es un cocinero y un cocinero no es un nutricionista. Ahí voy. Eh, entonces, ¿a quién le corresponde? Bueno, hay influencers de todo tipo que tienen su libro de recetas, hay cocineros que se meten en dar recomendaciones de comida saludable, hay nutricionistas que se meten en la cocina, bueno, para bien o para mal, libros de cocina hay muchísimos. El otro día vimos uno que le encantó a mi hija, que era sobre, ¿cómo era?
recetas de cocina como de kawaii, de estos animes, como en Ujú. plan de hacer recetas de las que salen en los dibujos japoneses. O sea, hay recetas para todos los gustos. Y yo quería hacer esa aportación y además hacerlo desde intentar poner un poco de sentido común, fuera de dogmatismos y desde el omnivorismo. Me declaro omnívora. Me declaro comedora de casi todo. Hay cosas que no salen, no sale el gluten, ¿vale? Yo no lo como. No sale azúcar, sale 25 gramos de azúcar en todo el libro para unas galletas de La jengibre galleta para la Navidad. jengibre. Pero bueno, que fue, o sea, ni azúcar ni gluten y luego lácteos salen poquitos porque es como yo, ¿no? Que independientemente de como cualquiera, como a cualquier persona le valdrían las recetas como ideas, ¿no? Mm. ¿Tú crees que el día de mañana, desde la medicina, de la misma manera que el médico te receta, te prescribe fármacos, ¿no? Pastillas, que no vamos a criticar eso ni mucho menos, cada vez más se podrá ver que te recete un desayuno o una cena o una receta en concreto? Pues tal vez sí, pero si lo hacen con las recomendaciones estas de cajón, no sé si es una buena cosa, porque todavía, bueno, es que cuesta mucho quitar ciertos falsos mitos y creencias que todavía hay, ¿no? Con la alimentación. Pues las típicas que luego podemos hablar más a fondo pues de la frecuencia, de si hay que comer de Mm, esto o lo otro, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, hay mucho debate sobre, por ejemplo, las comidas que hay en los hospitales, ¿no? Pues que si las galletas, que si los bollos y tal. Luego estas recomendaciones que todavía se hacen de dietas bajas en grasas, ¿no? De forma injustificada. Bueno, ahora hay mucho debate sobre cuestiones referentes al consumo de productos de origen animal, ¿no? Y aquí en todo esto hay también mucha ideología metida y no sé, sabiendo cómo funciona el sistema en general y la fuerza que tienen muchos lobbies, y hablo tanto del lobby de la industria farmacéutica como de la industria mm, agroalimentaria, sabiendo que la fuerza que tienen esos lobbies, no sé si sería, depende de desde dónde se recomienda. De todas formas, probablemente, o sea, yo siempre abogo porque no debería ser el médico o probablemente quien haga esa recomendación, o si la hace el médico tiene que ser un médico o una enfermera o quien sea que tenga una formación determinada, pero lo ideal, para mí la perspectiva ideal sería que hubiera nutricionistas actualizados, por supuesto, en todos los centros de salud, en los hospitales, que hagan formaciones a los pacientes y talleres, porque es inviable a cada uno ponerle una consulta, y que ya que en los colegios y los institutos no se enseña a comer bien y en las familias, pues no sé, desde algún sitio habría que enseñarlo, ¿no? Y recordemos, en España, un tercio de lo que se consume es ultraprocesado. Entonces, ¿debería ser esa alimentación saludable una recomendación como una, igual que en algunos sitios ya se receta el ejercicio físico? Sí, sería fantástico, pero ¿qué receta se va a hacer? Porque claro. si la receta es como con el ejercicio, que todavía pasa, ¿eh? Mm. ¿Me duele la espalda? Pues no corras. ¿Me duele la rodilla cuando corro? Pues no corras. No, corcho, no es eso lo que hay que hacer, ¿no? Entonces sería fantástico, bien hecho. Mal hecho, pues y aquí yo soy muy crítica, quiero decir, porque o sea, todavía las recomendaciones oficiales son bastante mejorables en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ojalá que se tienda a incorporar lo que es la nutrición actualizada en el tratamiento de las patologías porque es indispensable. ¿Quién? ¿Cómo? Bueno, eso ya no lo sé. Y sobre todo, cómo evitar que la ideología esté ahí presente, eso Mm, tampoco lo sé. Porque la nutrición es una ciencia, pero es una ciencia muy complicada, ¿no? sí, ahora vamos a hablar de ideologías, pero me quiero parar antes en un... Has comentado mitos, y una de las cosas que me gusta de tu libro es que no haces énfasis, como muchos otros libros de recetas, en los macros, ¿vale? Que hay muchos libros que te ponen por porción o por plato tanta cantidad de hidrato, tanta de grasa, tanta de proteína, porque corrígeme, sigo viendo, incluso con gente que come saludable o deportistas de bastante nivel, que resumen un poquito lo que comen a gramos de macronutrientes, ¿no?
pues low carb, high carb, da igual, alto en proteína, alto en grasa, bajo en grasa, vale. Pero al final dices, no me estás diciendo prácticamente nada. O sea, si me dices que comes, me lo invento, ¿vale? 4 gramos de hidratos por kilogramo de peso corporal, 1,5 gramos de proteína por kilo y 0,9 gramos de grasa por kilo, sé los macros que estás comiendo. Pero realmente yo siempre le digo, es que no me estás dando nada de información. Porque eso puede venir de alimentos con muchos micronutrientes, muy denso nutricionalmente, o puede venir de alimentos que no tengan apenas densidad nutricional y solo sea densidad energética. Es decir, pones un ejemplo muy bueno en tu libro. Creo que comparas 100 gramos de azúcar con 100 gramos de vísceras Hígado, o de sí. hígado, correcto, en concreto. Y ahí podemos ver que uno solo tiene, el azúcar solo tiene carbohidratos, solo tiene energía, que en un contexto deportivo determinado podría tener o no sentido, habría que ver siempre el contexto, pero no tiene nada más, no tiene micronutrientes ni tiene otros nutrientes como es lógico. Y sin embargo el hígado tiene una cantidad de vitaminas y minerales brutales. ¿Crees que seguimos la mayoría de la población con el error de pensar que comemos macros y de calcular o de definir o de extrapolar la comida en X gramos de grasa, X de proteína y X de hidrato, cuando lo importante sería los micronutrientes o incluso lo importante sería el alimento? Hmm. Sí, somos muy tendentes a medirlo todo, a obsesionarlos con todo, y efectivamente todavía hay mucha tendencia al tema de los macros, y es verdad que esto es además, en general suele ser más por la obsesión de cada vez menos, pero todavía sigue habiendo gente muy obsesionada por reducir las grasas al máximo, y luego está la gente obsesionada por reducir los hidratos al máximo. Cuando la realidad es que, bueno, el ser humano, si nos ha ido tan bien como especie, es que, y esto hay muchos estudios que nos lo indican, es que verdaderamente podemos comer o muchos hidratos o muchas grasas. Siempre y cuando las proteínas más o menos sean estables. Hay una gráfica muy chula, creo que es en el libro de Batve, si no me equivoco, que vienen diferentes tipos de poblaciones y vienen las proporciones de las macros y luego las proporciones o sea, en colores, y ves que las proteínas son más o menos siempre la misma cantidad. Y en cambio, pues los quitabas, atiborran a hidratos y ahí están, tan estupendos. Y los inuit, por ejemplo, comen mucha más grasa e igualmente. Entonces, nosotros nos hemos adaptado a que podemos hacer ambas cosas. ¿Qué sería lo bueno? Que pudiéramos comer, que tuviéramos esa flexibilidad metabólica de que de vez en cuando pues comamos más cantidad de grasa y otras veces comamos a lo mejor más cantidad de hidratos y que no nos dé un perreque ni por una cosa ni la otra. Dicho esto, hay situaciones concretas en las que sí que puede tener sentido contar macros, pero habitualmente son situaciones, por un lado, patológicas. Por poner un ejemplo, una dieta cetogénica, por supuesto bien hecha, a base de comida real y con su cosa verde también, ¿no? Que luego podemos hablar sobre esto y el carnivorismo y demás. O sea, una dieta cetogénica que puede ser terapéutica o porque por diversos motivos o porque uno decida hacer ciclos de dieta cetogénica, por ejemplo, la epilepsia refractaria, pues en ciertas situaciones metabólicas puede tener sentido. También hay otro contexto que no es patológico en sí, aunque se lleva un poco al extremo de la patología, que es el alto rendimiento, ¿no? Entonces considero que para conseguir el alto rendimiento o incluso un deportista, vamos a decir, ese deportista que no es pro, pero que dentro de lo amateur está cercano a lo pro, que quiere buscar el alto rendimiento, pues ahí también puede tener bastante sentido. Pero para mí el alto rendimiento es una situación que no se aplica a la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Y además ese alto rendimiento requiere profesionales que se lo ajusten muy bien según su deporte, su peso, bueno, pues sus condiciones personales, ¿no? Entonces, fuera de eso, la inmensa mayoría de las personas, lo suyo es que no nos obsesionáramos ni con pesar los alimentos, ni con contar macros, que estuviéramos tan sanos que una cosa tan loca como es el hambre y la saciedad, o sea, o ese comer de manera intuitiva, de verdad, pero cuando estás sano, no cuando estás neuroinflamado. O sea, que ese comer intuitivo, ese alimentarte intuitivamente de verdad lo pudiéramos llevar a cabo. Esto a los niños les han hecho experimentos
niños sanos, ¿vale? Le ponen alimentos saludables, reales, a su disposición y comen lo que necesitan. Entonces, no deberíamos por qué contar macros, podemos amoldarnos a una cosa o la otra. Claro, si quieres estar en una tribu que denosta unas macros y otros, ¿no? Entonces tendrás que contarlos, ¿no? Sería mucho más importante la densidad nutricional, es decir, la presencia de micronutrientes. Y este sí es un problemón, porque en general la forma de alimentarse de la sociedad moderna hace difícil conseguir todos los micronutrientes que necesitamos y algunos los tenemos que suplementar. Esto es difícil de huir de algunos suplementos, por mucho que comamos variado. Y deberíamos olvidarnos un poco de las macros, salvo pues esas situaciones específicas. A mí me gusta una cosa que yo creo que te lo vi en Twitter, ¿no? Seguramente también lo contaste en el podcast, pero no me da tiempo a escuchártelo todo, pero te lo vi en Twitter. Y dices una cosa que además ahora como que hace pupa a alguna gente, que decías algo así como que gánate los hidratos, ¿no? No es exactamente esto, pero bueno, para que nos entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Que comer una gran cantidad de alimentos de alta cantidad de hidrato de carbono con mucho contenido energético, pero pobres en micronutrientes, la inmensa mayoría de las personas de nuestra sociedad no podemos hacerlo, salvo que queramos tener problemas metabólicos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues a mí me podría encantar comer un montón de hidratos, pero yo sé que para mi cantidad de actividad física, y soy más activa que la población de media, yo no puedo comer esa cantidad de hidratos. Tendría que entrenar mucho más para poder hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que priorizar? Pues hay que priorizar micronutrientes y contar macros pues para esas situaciones concretas, ¿no? Hablas en tu libro, pones una comparación que me gusta mucho, ¿no? Porque arriba pones los macronutrientes, donde están los hidratos, la proteína y las grasas, que imagino yo que casi todos los oyentes ya tienen más o menos una lista en su cabeza. Y abajo los micronutrientes, mucha gente, estoy seguro que si hiciéramos una encuesta diría, sí, lo sé, vitaminas y minerales. Pero tienes otros dos apartados que creo que también son bastante infravalorados, que son otros componentes bioactivos, como la colina, fitoesteroles, alcaloides, polifenoles o la fibra. Que mucha gente seguirá pensando que la fibra ya me la tomo yo en esos cereales, ¿no? Que le agregan al cereal del desayuno, que es la fibra insoluble, pero que también tenemos betaglucanos, pectina, mucílagos, frutosacáridos, inulina. Lo que comentabas antes es precisamente una pelea que tengo yo con gente, incluso deportistas, repito, ¿vale? De altísimo rendimiento, que quizás necesitan, si necesitas conseguir mucha cantidad energética porque lo requiere por tu entrenamiento, está claro que conseguirlo con comida real, con verdura, es imposible. O sea, no puedes comer 10 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal con verdura. Es imposible. Y entonces meter arroz, meter pasta si te sienta bien, o meter trigo si te sienta bien, meter panes, harinas, puede estar bien. Pero incluso yo creo que en esos mismos atletas se dan cuenta que cuando hay un déficit de estas vitaminas, minerales, esta fibra accesible, estos carbohidratos accesibles a la microbiota o estos componentes bioactivos, a medio y largo plazo empiezan a notar algo que has comentado, que es saciedad y adherencia. Y la pregunta es la siguiente. Si le preguntamos a la gente que coma de manera intuitiva, mucha gente dirá, vale, me ha dicho Sari, nada más y nada menos que Sari Arponen, que haga caso a mi intuición. Si está sano. Claro, vamos a poner cláusulas, lo que ha dicho Sari. Porque, corrígeme, si esa persona es deficitaria en vitaminas, minerales, estos compuestos bioactivos y en esta fibra fermentable, tendrá más cantidad de hambre, se saciará menos y necesitará comer más y peor que aquella persona que ya en su dieta ingiera estas vitaminas, estos minerales, estos componentes bioactivos y esta fibra. No sé si ha quedado clara la pregunta. Es decir, yo veo, no sé, es una duda, no es una certeza, que las personas que comen y toman bastantes micronutrientes se sacian mucho antes que aquellas personas que no comen tantos micronutrientes. Entonces, aquellas personas que sí que lo hacen, sí que es fácil, entre comillas, ¿no? Yo en mi caso me sucede, es decir, yo puedo estar saciado con menos cantidad energética que amigos, compañeros y familiares porque agrego mucha verdura, mucha fruta, muchas setas, lo que hemos comentado, y a lo mejor a nivel calórico a lo largo del día, si lo registras, dices, Claudio, si tú haces el mismo deporte más que yo,
te has saciado mucho antes. ¿Qué suerte tienes? Y me pongo a pensar, digo, no es suerte. Yo antes no comía así. Yo antes comía pasta, Mm. arroz y pollo. Entonces, comiendo pasta, arroz y pollo y pan, pues al final de la semana necesitas más calorías para saciarte. Pero sin embargo, si empiezas a meter verduras, frutas, legumbres, pescados, vísceras, setas, etcétera, es más fácil que te sacies con menos cantidad energética o menos calorías. ¿Es posible que vayan por ahí los tiros? Sí, sí, totalmente. Aparte, por supuesto, de las cuestiones metabólicas que también influyen en la saciedad, todas las sustancias que influyen desde el punto de vista neurohormonal, ¿no? Que también ahí influye la microbiota, ¿no? Pero hay un concepto que es el del hambre oculta, ¿no? Que ahora tendrá que buscar, ¿no? Es que no estoy segura de si es de los mismos que McCain y compañía que hicieron la teoría del triaje, ¿verdad? De los micronutrientes, que supongo que Sí, quizás lo hayáis comentado, ¿no? sí. Que es ese concepto de hambre oculta y aquí, claro, esto ya es una cosa más difícil de demostrar científicamente, pero lo que se postula en estas teorías o hipótesis es que bueno, si también aceptamos la teoría del timonel de la salud, de alguna manera, que es ese timonel de la salud, una propiedad emergente al final, en el que eh, tu cerebro al final acaba diciendo qué conducta adoptar para tener una salud óptima según los impacts de información que recibe internos y externos, entonces te llevará teóricamente a ese tipo de conducta que necesita para restaurar la salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta propiedad emergente, este timonel de la salud, que se da cuenta, dice, ostras, pues no hay energía. Oye, pues si no hay energía, ¿qué quiere decir? Pues a lo mejor es que no hay magnesio, a lo mejor es que no hay ribosa, o a lo mejor es que no hay zinc. Y entonces te manda a comer más, dice, bueno, a ver si la tontolina oeste se entera de que tiene que comer algo para tener el magnesio apañado. Entonces tú, ¿cómo sigues teniendo hambre? Pues dices, venga, voy a comer más. Bueno, no termina de entrar el magnesio, pero al final acabas teniendo esa mayor sensación de hambre o esa falta de saciedad, pero porque de verdad te faltan micronutrientes. Claro, la saciedad y el hambre son sensaciones muy complejas donde entran en juego muchísimos factores, pero desde luego estos también entran en juego. Y hay un artículo muy chulo por ahí que recuerdo que lo tengo puesto en una formación donde de hecho se incluyen micronutrientes y algunos son componentes precisamente de estos componentes bioactivos de los alimentos, pues como los famosos polifenoles, y cómo influyen en la saciedad. Entonces, el ejemplo típico, que lo pone Mago Moreno, que me gusta bastante, a que cuando dices de comer brócoli, por ejemplo, y merluza, pues bueno, tienes hambre y te pones y te lo comes, pero no te comerías 3 kilos de brócoli y 2 kilos de merluza, bueno, salvo que seas, yo qué sé, un fuertaco súper fuerte de estos, ¿no? Pero sí que te puedes comer pues no sé, pues una bolsa de patatas y cosas sin micronutrientes. Entonces, desde luego la densidad nutricional también va a influir. Y ya te digo que para algunos micronutrientes en concreto está además científicamente estudiado por qué vía pueden actuar sobre la saciedad y sobre el hambre. Y desde luego, por ejemplo, pero vamos, quizás el déficit de magnesio sea uno de los más paradigmáticos por lo que implica por la falta de energía que hay, ¿no? Y muchas veces si esto se hiciera bien, si hubiera un buen aporte de micronutrientes, no habría tanta necesidad de comer continuamente. Sí, esto es seguro. Además hay estudios muy, muy chulos en esto, ¿no? Uno de los problemas que hay, obviamente, es que no tenemos hambre de magnesio, sino que tenemos hambre, ni Claro. tenemos hambre de zinc. Y mucha gente, ¿no? Pues tengo hambre, tengo que comer más, me falta energía. Y si vuelves a comer mal, pues es un círculo vicioso que es que cojo peso, pero es que no puedo comer menos. Y uno de los síntomas que creo que también se suele manifestar es eso, tener bajadas de energía cada 2 3 4 horas y, claro, lo malinterpretamos como es lógico, ¿no? Malinterpretar, no que nadie se moleste por esto, que tengo que comer cada 2 3 horas porque es que me da un bajón. Tengo compañeros de trabajo en el instituto que cada 2 3 horas tienen que comer de manera urgente porque digo, bueno, ¿qué has hecho estas 2 horas? ¿Has corrido una maratón? ¿Qué has hecho que hace 2 horas te he visto comiendo bastante cantidad? Y es que cada 2 3 horas tengo un bajón de energía. Eh, Puede ser debido a déficits nutricionales de micronutrientes y a nivel, para que lo entienda la gente,
¿cuál sería? Es imposible hablar en general porque habría que ver un contexto, ¿vale? Pero ¿nos podrías decir cuál sería una frecuencia de comida, de ingestas ideal o por lo menos óptima? Bueno, sí, a ver, en esto siempre me gusta hacer la puntualización de que cuando hablamos de frecuencia hablamos en adultos, ¿vale? Mm, Porque los mm, niños es una situación muy particular en la que están creciendo y la frecuencia tendrá que ser la que necesiten. Y los niños igualmente, habrá veces que necesiten comer 5 o 6 veces al día y habrá veces que a lo mejor coman dos y no pasa nada. Y aquí es importante decir que los niños comen porque crecen, no es que crezcan porque comen. O sea, les dice, come, come para que crezcas. No, si está el niño sano, pues comerá lo que necesite y si no le hemos fastidiado los mecanismos del hambre y la saciedad, determinará su frecuencia. Claro, aquí es verdad que los factores sociales de los horarios, pues a veces me fastidian, ¿no? Pero si nos vamos a los adultos, al final, que serán pues, los que mayoritariamente nos escuchen y la nutrición pediátrica es una cuestión aparte, eh, al final, la mayoría de la gente con comer entre 1 o 3 veces al día, pues es lo suyo, ¿no? ¿Cuántas? Pues habrá hombres, sobre todo, que a lo mejor les va muy bien comer 1 vez al día, y en pocas mujeres en general a las que les vaya tan bien comer solo 1 vez al día. Y habrá otras personas que les va muy bien comer 2 veces y habrá otras que les va muy bien comer 3 veces, siempre respetando pues esas mínimas 12 13 horas de ayuno nocturno, ¿no? Que el ayuno nocturno es más largo, 16 horas, 18, pues si te va bien, estupendo. ¿Todo el mundo tiene que hacer ayuno intermitente continuamente y comer solo 2 veces o comer solo 1 vez? Pues no. Aquí depende mucho de la persona, depende de factores hormonales, en las mujeres además incluso del ciclo menstrual. Entonces, no decir que hay una frecuencia obligatoria, pues es bastante absurdo, ¿no? Estamos mejor adaptados a la escasez en general que al exceso. Es mm. decir, probablemente la mayoría de la gente lleve mejor comer 1 o 2 veces al día, o sea, le sea más saludable, digamos, comer 1 o 2 veces al día o tres, que comer 5 o 6. ¿Hay alguna salvedad en esto? Pues vuelvo a lo mismo. Mm. El alto rendimiento, o sea, gente que esté entrenando a saco que esto lo sabes tú mejor que yo, pues a lo mejor con 3 ingestas ni de coña llega a la ingesta que necesita y tiene que comer más veces. Pues es que el alto rendimiento no es de lo que Ya. estamos hablando. Situaciones, hay gente que dice, la diabetes, bueno, es que comer 5 veces al día a un diabético en general es una barbaridad. Si está comiendo 5 veces para hacer esa reducción, no lo puede hacer por su cuenta, necesita un profesional, ¿no? Pero en general, 1, 2, 3 veces, dependiendo de la persona, pueden ser las veces más óptimas, pero sobre todo respetando el tiempo entre las comidas y respetando el ayuno nocturno, ¿no? Hay, hay cuestiones, a veces cuando se hacen en redes sociales estos retos, ¿no? El Mm. reto ayuno, el reto keto, el reto no sé cuantitos, no se suele poner, pero sería importante que incluyera siempre o sea, yo estoy a favor de que cada uno experimente con lo que quiera, pero debería haber un disclaimer que pusiera algo así como si tienes alguna enfermedad o alteración o trastornos previos de la conducta alimentaria, te recomendamos no seguir este reto o algo así, porque son situaciones especialmente complicadas, ¿no? Em, y vaya por delante eso, que considero que la libertad de cada persona de experimentar pues es más importante. Fíjate que ¿a quién estuve escuchando el otro día? No era Mark Hyman, creo que era David Sinclair, ¿vale? Uno de los gurús Mm. De la longevidad. sí, de la longevidad, ¿no? Y él hablaba de qué bien le va a comer en general una vez, hacer una Mm. comida y luego creo que se tomaba como un caldo de hueso por la noche por el tema de la Mm. glicina y tal. Hombre, está bien para mucha gente, pero para mucha otra gente es Claro. demasiado estresante y además vivirá más y también se te hará más largo, ¿no? Porque al final comer, recordemos que no es solo nutrirnos, también hay Claro. componentes sociales y familiares y oye, saltarte la cena si tienes hijos en casa tampoco es lo más óptimo, ¿no? Entonces, depende, pues habrá situaciones en las que comamos más veces, otras que menos, pero las 5 veces como norma general para la mayoría de los adultos o 4 es demasiado.
Mm. Antes has comentado que hay factores que influyen, ¿no? Y en el libro comentas como factores individuales la edad, el sexo biológico, la actividad física, la genética o el estado de salud, entre otras, que imagino que más o menos los oyentes pueden intuir por dónde van. Pero hay dos factores que me gustaría que nos explicaras la importancia de ellos a la hora de poder elegir, repito, ¿no? Elecciones alimentarias o de llevarlas a cabo incluso, como son la microbiota y el estado emocional. ¿Te atreverías a, a diagnosticar un ganador? ¿Cuál de los dos sería? Imagino que no tienes una respuesta, pero ¿cuál sería más influyente? ¿La microbiota o el estado emocional de una persona a la hora luego de que influya el aspecto de la nutrición? ¿A la hora de tomar tus decisiones o a la hora de que te sea mejor una cosa o la otra? Sí, a la hora al final de tomar decisiones, porque queramos o no, mucha gente yo creo que sabe que lo que has comentado, brócoli y merluza, es muy saludable. Y a lo mejor incluso lo tienen en la nevera. Pero llega a las 8:30, 9, 9:30 cuando vayan a cenar y dicen, Sari, hoy no, mañana. Hoy me hago un bocadillo de lo que sea y me abro unas patatas y me abro una cerveza y me abro unos frutos secos, entre comillas frutos secos porque es un mix de cacahuetes fritos con sal y demás. Y ellos en el fondo saben que eso que están cenando no es saludable. Pero hay algo ahí dentro, una vocecita, que ese brócoli con merluza lo hacen transparente, dicen mañana, y acaban tomando escogiendo, ¿no? Una elección menos saludable. ¿Qué crees que puede influir más? O si quieres, explícanos brevemente en cuánto influyen la microbiota y el estado emocional. Pues en realidad creo que no estamos en disposición de saberlo exactamente y puede ser que incluso dependa de la persona y del estado de su microbiota y de su estado emocional y al final están íntimamente ligados, ¿no? La microbiota es una gran reguladora también del estado emocional y viceversa, el estado emocional también puede regular la microbiota, ¿no? Pero sí que diría que es verdad que el componente emocional y de todo nuestro contexto psicosocial quizás influya bastante más, o sea, por lo menos así a bote pronto. Claro, ese estado emocional, insisto, puede estar influenciado por la microbiota, ¿no? Pero probablemente es porque tampoco sabemos lo suficiente sobre la microbiota y sobre la modulación de la conducta por la microbiota como para poder distinguir bien esto, ¿no? Entonces sí que, y esto en el estado emocional, claro, hay muchos factores que tienen que ver con la educación y con cómo aprendimos a comer en la infancia y qué es lo que vimos como ejemplo pues cuando éramos pequeños. Cuando se ha utilizado la comida como castigo o como recompensa o siempre ha estado en el centro de los festejos, y eso, como tú dices, pues llegas al final del día y estás hecho polvo y bien, o te ha pasado algo chungo y dices, pues me lo merezco, o bien, hoy lo he hecho muy bien, me lo merezco y comes, decides comer, además, normalmente me lo merezco y comes cosas que no son tan saludables, ¿no? Entonces, yo diría que ahí, desde luego, todo el contexto, más que el estado emocional, el contexto psicosocial es súper poderoso y lo vemos en cuestiones como la presión de grupo incluso, ¿no? Si vas a, si vas a, por ejemplo, una comida con la familia y a lo mejor pues no comes pan, Oh, no quieres tomar vino, la cerveza o la copa de después y ya también te saltas como diría More, el postrecito, pues eres como raro, ¿no? Y entonces la gente como que, hay gente que incluso se ofende. Venga, por un poquito no te va a pasar nada, estás obsesionado, cómete esto. No sé, como que pueden llegar a influirte bastante. Y claro, ahí entran en juego, pues también, por un lado, la relación que tienes con esas personas, bueno, pues todos esos factores, ¿no? Entonces, yo diría que si a día de hoy, con lo que sabemos, tuviera que decir, diría que el contexto psicosocial, sabiendo que hay unas relaciones estrechas con la microbiota, desde luego es clave y fundamental, ¿no? desde luego. Y los factores contextuales, me quiero parar en uno. Hablas de religión, de geografía, de costumbres, que eso, por ejemplo, ya con el gran Esteban Larronde ya analizamos varios de estos factores que influyen muchísimo.
pero hay uno en concreto que yo le doy personalmente bastante peso, por desgracia, y es el poder adquisitivo. ¿Hasta qué punto crees que influye este poder adquisitivo a la hora de que se manipule, digamos, lo que podemos al final llevar a cabo en nuestra cocina? Bueno, es clave, ¿no? Los contextos, los determinantes socioeconómicos de la salud en general para todo es fundamental. Y cuando hablamos de determinantes socioeconómicos suena así como muy rimbombante, pero es verdad que si lo tuviéramos que resumir en algo, lo podríamos resumir en dinero o poder adquisitivo. Porque, claro, a lo mejor tú tienes mucha información y eso también forma parte del contexto, pero si no tienes pasta para luego comer sano, pues, Claro. ¿qué haces con esa información? Pues te muerde las uñas y te da más rabia aún, ¿no? Entonces, sin duda, el poder adquisitivo es un factor clave a la hora de comer de una manera determinada. Y ahora en particular, que la cesta de la compra, cuando dicen que es muy fácil comer sano aunque, y barato, yo considero que no es verdad. En España, que históricamente, bueno, desde siempre en general, la fruta y la verdura, por ejemplo, ha sido relativamente asequible, tenía unos precios adecuados, ahora vas y dices, ostras, pues es que es difícil encontrar en según qué sitios frutas por debajo de los 2 o los 3 euros el kilo. Muchas verduras que tienen un precio totalmente prohibitivo y luego también hay una cosa que en España no es que esté tan presente, que son los desiertos alimentarios, que digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, es el típico ejemplo que se pone a veces del Bronx o de barriadas de estas que puede Mm, haber en Nueva York, por ejemplo, de niños que nunca han visto un tomate, ¿no? Y solo conocen la salsa de tomate. Esto en España no es tan exagerado, pero es verdad que en general cada vez hay menos mercados, o sea, mercados, el típico mercado de abastos, mm. con los puestos que compras el alimento, y cada vez hay más supermercados y grandes cadenas. Y tú la variedad que encuentras en un supermercado, en una gran cadena, pues hombre, a lo mejor puedes encontrar variedad, pero claro, ¿de qué te sirve que haya frutas exóticas a 12 euros el kilo? Claro. Puedes encontrar variedad, pero encontrar de verdad una variedad de local o de proximidad, bueno, ecológico, yo lo doy por imposible. Cuando se dice de comer ecológico, me parece, o sea, no, yo no sé quién come todo ecológico, o sea, yo por lo menos lo veo muy complicado, ¿no? Entonces, entre eso, más luego que la proteína de calidad, si nos vamos a la proteína animal, que sea de verdad carne de pasto, que sea un pescado, un producto del mar saludable, oye, pues sale caro. Si de verdad quieres... ¿Que luego sale más caro la enfermedad? Pues sí, pero al final, si eres una pareja y tienes 2 o 3 hijos en casa, les tendrás que dar de comer a las Claro. criaturas. Y al final, ahí donde sufren son los micronutrientes y es la variedad. ¿Y qué es más barato? ¿Darles leche de mala calidad y unas galletas o prepararle ahí unos huevos del cero con tu típico aguacate y estas cosas, ¿no? Yo el dinero lo veo ahí. Por eso, o sea, por ejemplo, la información decía que la información la puedes tener y yo, por ejemplo, en mis libros o en tu podcast o en mi podcast damos mucha información, pero luego ves que hay mucha gente que no lo puede aplicar. Y eso, pues es triste, ¿no? Ya cuando nos vamos a superalimentos, pues los arándanos son fantásticos. Mm. ¿Quién tiene dinero para que toda la familia coma todos los días una taza de arándanos? Imagínate una familia de 4. Si tuvieran que comer Inviable. todos una taza de arándanos todos los días, ¿quién lo puede hacer? Precisamente por eso te quería preguntar, porque no me quiero meter en tipos de dietas que hay. En tu libro los explicas muy bien, pero al final creo que se puede poner en común ciertas pautas o ciertos contextos que tienen en común la mayoría de las dietas que digamos que comparten para que sean saludables. ¿Nos podrías regalar ese mix para que entienda la gente lo mejor de cada una de las dietas o simplemente lo que tienen en común? Por si hay alguien que dice, bueno, Claudio, Sari, yo no tengo dinero, ni soy cetogénico, ni soy vegano, ni soy low carb, ni soy paleo, ni hago la dieta mediterránea, ni hago la dieta atlántica, ni hago la dieta de los inuits. ¿Qué tienen en común las dietas que son saludables?
Pues una cosa muy concreta, y es que no tienen ultraprocesados, o sea, son a base de alimentos de verdad. Todas las dietas saludables tienen eso en común. Que luego aquí entran en el debate de qué es un ultraprocesado, no sé qué. Mm. Yo creo que todo el mundo lo sabe. O sea, al final, cuando empezamos a hacer, bueno, iba a decir una cosa, puedo decir una cosa fea, cuando empezamos a hacernos pajillas mentales, de, bueno, esto es un ultraprocesado porque tiene no sé cuántos ingredientes y no sé Mm. qué. Vamos a ver. La fruta comprada entera, la verdura comprada entera, la carne, el pescado comprados al carnicero, al pescadero. Eh, Eso es de lo que hablamos, ¿no? De coger eso y cocinarlo en tu casa. Por supuesto, hay alimentos que están un poco procesados, pues un aceite de oliva o, bueno, algunos productos de lata o congelados, que también lo consideraremos como alimentos saludables, ¿no? Pero todo lo que entraña, pues que tiene un proceso industrial, que va con un envase, con muchos colorines y se anuncia en la tele, pues eso es un ultraprocesado. Todo lo que son platos preparados, ¿no? Al final, es que esto no sé por qué entraña tanta discusión. Todo lo que lleva mucho azúcar, o el azúcar como primer ingrediente. Y lo que lleva harina de trigo o aceites vegetales, harina de trigo, salvo el pan fermentado de masa madre, si no tienes problemas con el gluten, ¿no? Todo eso son ultraprocesados. Si es que no debería, y es el 80-90% de lo que se vende en un supermercado normalmente, ¿no? Es que no tiene más. ¿Algo puede venir en bolsa? Bueno, pues una legumbre te vendrá en una bolsa, vale, o una pasta de un solo ingrediente, ¿no? Entonces creo que se ha desvirtuado un poco el debate y al final, ¿cómo es? Divide y vencerás. Pues si Mm. confundes a la gente y luego hay mucho, no sé cómo llamarlo, hay como una especie de lavado a veces de cara de ciertos productos. No, es que esto es keto. Bueno, pues vale, podrá ser muy keto y ¿cómo es la dieta esa que dicen? Si te caben las macros, ¿no? A lo mejor te va Mm. estupendo en tu macro keto, pero no significa que sea no sé, quizás un alimento real, porque algo se ha llamado, bueno, y sin entrar ya en marcas comerciales ni nada, un helado es un helado, aunque te Claro. lo hagas tú en tu casa, con plátano congelado y cacao. Solo lleva plátano congelado y cacao. Y lo bates y es un helado. ¿Es más sano que el de la tienda? Sí, pero sigue siendo hiperpalatable, podrías comerte 2 boles. Y al final, pues no es lo más saludable del mundo, es mejor comerte brocolito, ¿no? Sí, desde Yo creo luego. que es que nos autoengañamos mucho, ¿no? Sí, pero al final puede ser fácil, ¿no? Es una frase muy típica también es un plato de comida que reconociera tu bisabuela. Al fin y al cabo, ¿no? Es algo que si no reconociera hace 2 o 3 generaciones una persona que viniera aquí, pues seguramente es algo que ya está seguramente procesado de una manera que le están añadiendo ya conservantes, aditivos y otras cosas que lo hacen más palatable, lo hacen mucho más rico. Es verdad que es mucho más rentable para la industria porque tiene una caducidad mucho mayor, aguanta mucho más tiempo, es más rentable para ellos, pero al final es lo que comentabas, se puede hacer mucho más fácil. Y otro problema que veo a veces es que lo que hacemos mal es que incluso con alimentos reales, con comida real, la técnica de cocinado muchas veces lo empeoramos. Es decir, un alimento de calidad, en algunas ocasiones dices que cocinado de esa manera, prácticamente te has creado tú mismo un ultraprocesado. En el libro hablas de técnicas de cocción y utensilios. ¿Nos puedes decir las 2 o 3 más recomendables para que lo tengan en cuenta los oyentes? Sí, a ver, al final es verdad que cocinar al vapor, por ejemplo, pues tiene bastantes ventajas a la hora de la verdura para que pierdan pocas propiedades. O cuando haces un salteado mínimo, por ejemplo, el típico, pues no sé, el brócoli, el típico salteado de brócoli mínimamente salteado, cortado con un tiempo de antelación, pues para no calentarlo en exceso. Y luego es verdad que yo, y más a raíz del libro, me he aficionado bastante a la olla lenta. Porque la olla lenta a la hora de cocinar ciertas cosas, sobre todo cortes de carne,
que son más baratos, pero que son muy duros, que a lo mejor son difíciles de hacer. De otra forma, pues con la olla lenta, de una manera más económica, consigues hacer de esa carne una carne muy tierna, muy blandita, te olvidas totalmente y ahorras bastante dinero también en luz. Entonces, es verdad que todo lo que sea no quemar los alimentos y no calentarlos en exceso durante demasiado tiempo a la hora de los alimentos vegetales es interesante, ¿no? La barbacoa, oye, pues está muy rica, pero se generan unos compuestos indeseables que pueden ser carcinogénicos. Entonces, comer barbacoa todos los días, pues bueno, no es lo óptimo. La fritura tradicional al aceite, yo no lo recomendaría. O sea, bueno, no me gusta decir que nunca, pero no es una cosa demasiado interesante la fritura en general. Si uno se puede permitir un air fryer, además ahorras un montón de aceite que ahora está carísimo, o sea, una cosa Mm, bárbara, ¿no? Y los aceites Es que fíjate, con el tema del aceite de oliva, vale, está caro. Entonces la gente dice, bueno, aceite de girasol, mogollón de omega 6 mal, cualquier otro aceite de semilla, mal. Pero había por ahí gente que decía, bueno, no pasa nada, utiliza mantequilla orgánica o ghee. Dices, ostras, pero si es que el ghee es carísimo y la mantequilla también. Entonces, no es, o sea, yo no soy antigrasa, pero no es necesario ahogar los claro. alimentos en grasa. Ya lo puedes, es mejor el aceite de oliva echarlo en crudo, ¿no? Entonces es verdad que mucha verdura que se cocina en exceso, ya sabes que vas a perder una parte de las propiedades, con lo cual el vapor puede ser una cosa fantástica. Y luego yo le diría a la gente, si les mola cocinar, si les gusta cocinar y comer rico, pero no tiene mucho tiempo, la olla lenta, la verdad es que es bastante interesante y, bueno, no sé, la carrillera, por ejemplo, queda espectacular y te olvidas totalmente. Entonces, bueno, diría eso, ojo con quemar los alimentos, cuidado con las barbacoas, y, o sea, de vez en cuando vale, pero no todos los días. Y luego la fritura convencional, la de los bares no quiero ni pensarla, ¿eh? Y luego nos podrías decir, que no sea un spoiler de tu libro, ¿vale? Pero un ejemplo, ¿vale? Rápido, de desayuno, de comida y de cena. Rápido y sano. Te estoy pidiendo cosas muy complicadas. Sanas, rápidas. Un ejemplo de desayuno, comida y de cena, porque mucha gente dirá, vale, me has convencido, Sari, estoy completamente de acuerdo contigo, pero aún así, antes de que me compre tu libro, ¿algún ejemplo para que me quede claro por dónde pueden ir los tiros y que no sea muy complicado? Porque he visto tus recetas y no son, porque hay libros que las recetas son muy elaboradas y dices, necesito 3 horas, 4 horas para cada receta, 20 tipos de ingredientes, 10 tipos de utensilios y dices, mira, esto no es, lo siento, llámese Arguiñano, llámese quien Ferran Adrià, y dices, no puedo, o sea, es muy bonito, si lo pruebo está exquisito, será súper saludable, no digo que no, pero al final creo que uno de los hándicaps que tenemos es la practicidad, el tiempo, y me ha gustado mucho que tus recetas precisamente no utilizan muchos ingredientes cada una de ellas y son relativamente rápidas de cocinar. Si te pido un ejemplo tuyo favorito de desayuno, comida y cena, ¿nos podrías decir alguno para regalar a los oyentes, Ari? De las recetas del libro. Sí, o Pues aunque no esté en el libro, alguna tuya personal. no, hombre, a ver, yo reconozco que, a ver, hay una cosa que no he hecho una receta de eso porque me parece absurdo, que es unos huevos revueltos con, pues yo qué sé, el típico desayuno, huevos revueltos con algo de aguacate y algo pues no sé, pues en una lata de sardinas por la mañana, si es que la gente, si es que se desayuna por la mañana, o sea, eso, hacer una receta de eso me parece un timo, o sea, no puse receta de eso, pero lo digo, pues puedes desayunar esto. Pero es verdad que eso que te he comentado antes, el pan del minuto, eso lo ponía en el hospital de ejemplo porque la gente come mucho pan y le cuesta mucho cambiar de chip y decir, pues es que yo quiero comer pan. Digo, bueno, pues entonces hazte esto, que es coger uno o dos huevos y en un bol resistente. Ahora habrá gente que diga, el microondas te mata. Bueno, mira, hay muchos estudios científicos que el microondas no te mata y no pasa nada. Pero bueno, se podría hacer en sartén. Uno o dos huevos, que lo bates bien, le echas un chorrito aceite de oliva y luego, por ejemplo, pues puede ser trigo sarraceno si necesitas algo más de hidrato, en harina o coco rallado o harina de coco, semillas.
Eso lo haces como una especie de engrudo, lo metes en el microondas entre 1 minuto y medio, 2 minutos, depende de la cantidad, y es como una especie de panecillo. Lo partes por la mitad y le metes dentro pues lo que quieras, jamón, queso, tomate, pepino, salmón, lo que quieras. Y la verdad es que eso llena un montón. O sea, yo hay veces, de hecho, que si tengo que comer fuera, me lo llevo de comida, como eso y una fruta y ya está. Y luego de comida, la verdad es que lo más sencillo, tanto para mí no hay diferencia, que podrías desayunarte los restos de la cena anterior, que tampoco pasa nada, pero es verdad que la Hmm. gente para el desayuno quiere algo especial. Pero claro, si quieren algo especial es que porque a lo mejor no tienen hambre de verdad. O sea, por poder podrías comerte el Correcto. brocolito y la merlucita en el desayuno, ¿vale? Pero bueno, si quieres un desayuno especial, pues empieza a cambiar poco a poco. Y la comida y la cena, pues bueno, depende de si haces distinción o no, pero lo más sencillo, en general, es verdad que es una ensalada o una crema de verduras, que tengo varias cremas de verduras, tanto, bueno, frías como calientes. Eh, y luego un plato que tenga bien de proteína, ¿no? Es verdad que me gusta mucho una que es con huevo, a mí me encanta el huevo, es súper, no sé, el huevo es un súper alimento, fantástico. Y traigo una receta que es un no quiche, lo llamé, porque el quiche tiene su pasta y yo como no usé tal, dije, ¿cómo podría hacer un quiche que no tenga de trigo? Y dije, bueno, pues le quito la harina y ya está, ¿no? Y la verdad es que está riquísimo, se puede hacer muy bien. Yo le puse verduras y jamón y se puede poner de opción proteica, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues ya si tienes, bueno, el de la merluza para estresados. Es la otra opción que cuando no tienes tiempo también te va muy bien, que básicamente lleva pisto de bote, así tal cual, fast food, y merluza congelada, y prácticamente topa dentro, se hace solo y ya está, ¿no? Entonces, rápido y sano es, y sobre todo cuando no tienes mucho tiempo. Ya si tienes tiempo de cocinar otro día, puedes dejar cualquier cosa hecha, ¿no? Pero obviamente no iba a poner una receta de coge un pescado y mételo al horno y déjalo X tiempo y sácalo y cómetelo. O coge un filete de pollo, vuelta y vuelta, o mira, el otro día hice un pollo entero, puedes coger un pollo entero y meterlo en la slow cooker. Y ya tienes pollo asado. Y te comes el pollo entero. Entonces, no tiene que ser más complicado que eso. Vienen recetas más elaboradas también, es verdad, pero básicamente sería eso. Hmm. Como ves, no es para, no es para ni lo polarizado de un lado ni de otro, sino para omnívoros en general. Bueno, pero repito, que está bien porque muchas veces la gente se complica mucho. Yo soy el primero, que me he comprado 1000 libros de recetas y empiezo muy emocionado y el segundo día digo, no tengo 3 horas para cocinar, ni dos, ni a veces ni una. Y si tengo que cocinar para los 4, es como decías, inviable. Y mucha gente se enroca en eso, ¿no? No tengo mucho tiempo, comer muy bien es muy caro y entonces pasan al otro extremo. Comida ultraprocesada, comida congelada directamente, lo descongelo, los nuggets, lo otro, y dices, bueno, puede haber un término medio. No tienes que hacer una cocina de alto standing, ni estar 4 horas, ni gastarte 100 euros cada 2 días en un supermercado, en un mercado. Y puedes hacer estas cosas que están muy bien con sentido común. Y para ir terminando, un postre saludable, aunque como has comentado, me ha gustado mucho la puntualización que has hecho, que mucha gente sigue confundiendo no, bueno, malinterpretando, ¿no? Dices, bueno, este postre es saludable, esto es comida real. Que creo que has puesto tú el ejemplo de un plátano con cacao y le puedes poner dátil y le puedes poner canela y le puedes poner yogur y eso está espectacular. Pero claro, si te comes cada día medio kilo de eso, pues claro, al final del mes estás comiendo una cantidad de calorías y una cantidad de ingredientes que aunque sean sanos al final es demasiado. Y por eso te quería preguntar que dentro, que sea un postre saludable, que entienda los oyentes que como postre debería ser, ¿no? De manera ocasional o por lo menos no a diario. ¿Nos puede regalar algunos, Ari? Sí, fíjate que yo con esto de los postres del libro tengo como un poco de, bueno, un no sé qué, porque en Amazon, curiosamente, la mayor parte del tiempo mi libro está el número 1 de postres. Y siempre digo, ¿pero por qué? ¿Pero qué sentido tiene? Si, vale, hay 13 recetas de postres, es verdad, pero 3 son de Navidad. La, Sí. la, la tarta de la reina es mi favorita, ¿eh? Te lo tengo que reconocer.
Bueno, pues esa es porque se llama así la mermelada reina, esa combinación de Finlandia, esa combinación de frutos, ¿no? De frutos del bosque. Entonces, hay 13 recetas de postres y 3 son para Navidad. Entonces, uno podría hacerse un postre de estos, pues yo qué sé, 1 o 2 veces al mes. ¿Por qué digo que no más? Porque como dices, al final es hiperpalatable, acaba teniendo, pues, aunque sea harina de almendra, aunque sea trigo sarraceno, al final acaba siendo, puedes comer una gran, no tanta cantidad como los postres habituales, pero sí puedes comer un poco en exceso, ¿no? Entonces, a mí reconozco que, por ejemplo, por su simplicidad extrema, me gusta bastante tanto la manzana al horno como el pastel de manzana, porque no lleva mucho más. Lleva, por ejemplo, el pastel de manzana lleva simplemente manzana, huevo y almendra en polvo, o harina de almendra. O la manzana al horno, que es manzana y frutos secos y mantequilla y canela y ya está. Entonces, dentro tampoco te vas a hinchar a comer mogollón de manzana al horno. Ah, Es verdad que es como, o sea, es un postre muy simple, pero además está muy bueno. Y es verdad que de los otros también, el arroz con leche, pues al final es como muy navideño en Finlandia y es otra forma de comer arroz con leche. En Finlandia no es nada dulce porque no lleva azúcar y este tampoco lo lleva y es con leche de coco, ¿no? Bueno, quizás esos sean mis favoritos porque al final, pues oye, si tienes un cumpleaños, pues tendrás que poner un pastel, yo qué sé, claro. o si celebras algo, no pasa nada. Pero yo ya hace muchos años que a mí no me gustan directamente los postres más, ¿cómo decirlo? Los más estándares, los dulces, que no... Hombre, salvo la tarta de queso, ¿no? Quizás que sea una de mis debilidades. Aquí queso como no hay, puse una requesada, que la llamé, que el requesón no tiene caseína y por eso tengo varias recetas con requesón, ¿no? Con lo cual los postres, el mejor postre, que también lo pongo en la introducción de los postres, el mejor postre para mí es una pieza de fruta entera, Claro. un par de onzas de chocolate negro o frutos secos. Y lo ideal sería que fuera eso, sin más, la mayoría de los días. Si ves que todos los días tienes que empezar a hacer, otra vez puede ser un poco de yogur, si comes yogur. Yo el yogur de coco lo como y a lo mejor le echo unos arándanos. Pues otro postre que no es tan elaborado y que también va a ser saludable. O una infusión, pero es verdad que yo reconozco que yo sí soy de postre y procuro que sea o esa fruta o esas onzas y a veces casi, la verdad es que desde que hice el libro me quedé tan saturada que ya casi no hago postres, porque claro, tuve que cocinar todas las cosas varias veces y dije, y luego había que comérselo, ¿no? Y me quedé súper saturada durante un montón de tiempo y desde entonces prácticamente, no salvo Navidades, no he hecho postres porque se me quitaron la gana. O sea, que te metiste la piel del libro completamente, ¿no? No, piensa que yo todo lo he cocinado, aparte de cocinarlo, pero claro, cocinar en tu día a día es una cosa, y Claro. lo típico que luego dice, pero ¿esto cómo lo hace? Dice, bueno, le he hecho un poco de no sé qué, un poco de no sé cuánto. Dice, ya, pero ¿cuánto? Entonces, claro, los tuve que cocinar para apuntar las cantidades y ver luego la prueba. Y luego los tuve que volver a cocinar, mínimo 2 veces, mínimo para cocinarlo luego para las fotos, porque no sé si lo sabes, pero normalmente la foto de la comida no es la comida de verdad. O sea, cuando se hacen fotos de comida, la comida de verdad es muy poco fotogénica. Entonces, los fotógrafos, que este es Luis Malibrán, que es un fotógrafo súper top español, que hace mucha fotografía de moda, pero también pues gastronómica. Y normalmente, por ejemplo, ¿sabes cómo se hace un huevo frito en las fotos? Ni idea. Pues por lo visto cogen lo que es el huevo frito, dejan la clara y luego le quitan la yema y ponen la típica mitad de melocotón de estas en almíbar. Almíbar. Mm. Claro, entonces para parecer un huevo frito y que salga bien. Entonces, mi comida es la comida, o sea, las fotos son de la comida de verdad. Entonces ahí lo cociné todo otra vez, pero claro, hubo cosas que tuve que cocinarlas para ajustar las cantidades, pues un par de Mm. veces y bueno, en los postres en particular, claro, pues me hice un poco de empacho esos meses que estuve preparando el libro y es verdad que bueno, en casa tampoco se han quejado, ¿eh? No me han dicho, oye, no, podía volver a hacer los postres, ¿no? Porque el postre no. Postre al final es para más para la componente emocional y de celebración, Claro. ¿no?
que claro. tampoco es tan necesario, ¿no? Mm. ¿Y tienes a la vista algún próximo libro? ¿Estás dedicada a escribiendo alguno? ¿Tienes alguna novedad para decirnos, Ari? Bueno, ahora dentro de un par de meses saldrá una cosa que tengo muchas ganas. No lo vamos a decir ahora, pero igual que el libro de cocina es otra cosa, es diferente. Pero diré que yo creo que va a ayudar a mucha más gente a entender mejor la microbiota, sobre todo para aquellos que a lo mejor no se quieren leer los 300 y pico de páginas, pues porque quizá no tengan tiempo o no quieran escucharse el audiolibro. Entonces, eso ya está en el horno, digamos, ¿no? Y el siguiente lo habrá también, que es el que está ahora en proceso de gestación, digamos. Tengo que buscar la fecha. Y ahí al final ves, mira, marzo de 2021, microbiota, mayo de 2022, sistema inmunitario. Libro de cocina en marzo de 2023. 3 libros en 2 años prácticamente y ahora dentro de poco otro. Son en 2 años y medio 4 libros. Bueno, el del COVID no lo cuento porque además lo he quitado de Amazon, pero son 5 en realidad, que ese mucha gente ni lo sabe, ¿no? No, da Mm. igual porque no está disponible ya, ¿no? Entonces, hombre, por poder podría sacar otro dentro de otro año, pero no estoy segura. Tengo que buscar la fecha, ¿eh? Es un tema interesante también y la verdad es que porque yo aprendo, o sea, normalmente son cosas que ya sé, pero obviamente cuando escribes pues aprendes mucho más todavía, ¿no? Y por eso escribir libros es fantástico. O sea que ya te iré contando. Ay, yo lo que te preguntaría es para cuándo tendrás tú uno. Que seguro que la gente quiere que escribas uno, joder. Con todo lo que ya tienes. Yo de momento no me veo ni preparado, ni capacitado, ni veo el momento de empezar, pero bueno, te agradezco Eso se hace al el merme, halago. hombre. Eso se hace al merme. Como dice Mago Ahora, Nori, ¿no? escribidle comentarios a todos, a Claudio, y decirle que escriba un libro porque, fíjate si hay libros de cocina, fíjate si hay Sí, libros de nutrición. sí, De eso hay un montón y van a seguir saliendo. sí, Y verdad. libros de hábito, libros de estilo de vida. También hay libros de entrenamiento, pero yo creo que tú ahí tendrías, bueno, yo te lo digo, con la gente que te lo pida, ¿no? A lo mejor ya lo tienes en proyecto y te estoy aquí fastidiando, ¿no? No, Pero no, sinceramente no lo tengo. Es verdad que no muchos, pero algunos sí que me lo ha comentado. Pero bueno, sí, te digo con el corazón en la mano que no me veo todavía. No creo que pueda contar nada que no haya contado ya bastante gente y no sería nada novedoso. Entonces, bueno, de momento ahí estoy. Pero bueno, gracias a gente como tú, ya podemos ver, pues eso, información de calidad explicada de manera espectacular y ojalá no pares dentro de tu tiempo y también de descanso, ¿no? Y tampoco quiero fastidiarte, pero es un placer que sigas publicando así porque la verdad es que se agradece. Si hubiera alguno, que imagino que no estaría escuchando este podcast, pero si hubiera una persona que es la primera vez que escucha a Sari Arponen y le gustaría saber dónde encontrarte, dónde divulgas, dónde está tu podcast, ¿nos puedes decir dónde te encontramos? sí, bueno, el podcast es Slow Medicine Revolution, que está en iVoox, en Spotify también, bueno, en la página web slowmedicineinstitute.com y luego yo pues bueno, mira, voy a decir una cosa. Yo he hecho un descanso en las redes sociales ahora en verano porque estaba hartísima, le he dado muchas vueltas. Las adicciones tecnológicas, creo que no has hablado específicamente de ello, pero las adicciones tecnológicas yo he visto lo súper dañinas que son, he hecho lecturas al respecto, bueno, la de Johan Hari del valor de la Mm. atención o generación dopamina, y hay que darle una vuelta importante a esto y es un determinante de la salud totalmente, bueno, infraestimado, ¿no? Entonces he hecho un descanso en las redes sociales y en Instagram supongo que volveré a publicar, ahí estoy como DRA Sariar, poner. Pero diré que la gente que se suscriba a mi newsletter en mi página web, que también es drasariarpone.com, pues los que se suscriban a la newsletter, normalmente estaba mandando una newsletter como una vez por semana. Yo supongo que mantendré esa frecuencia. En esa newsletter cuento cosas que no cuento en sitios de manera pública, porque como ahora, primero por un poco de protegerme a mí misma, o sea, hay cosas que no me apetece contar, aunque luego Claro. lo puedan poner, pero cosas que no me apetece contar de forma pública,
por varios motivos, pues porque no se te echen, bueno, que no tengo mucho, pero que no se te echen haters encima, tengo más libertad y no estoy generando contenido para grandes tecnológicas. Y bueno, te puedes hacer adicto a Instagram o a Twitter, pero yo creo que no te haces adicto a una newsletter, ¿no? Y lo lees cuando quieras y al final, Claro. entonces yo le diré a la gente pues que ahí cuento cosas que por cierto, lo que quiero contar ahora en otoño es cómo gracias al ejercicio físico he encontrado la terapia para la ansiedad y el burnout, que parece una tontería, pero hasta que no lo aplicas de verdad, pues no lo entiendes tampoco al 100%, ¿no? Entonces, sobre todo, les animaría a suscribirse a la newsletter y a escuchar el podcast de Slow, donde también hay una entrevista contigo que a la gente le encanta, por cierto. Te Muy tienes que bien. volver, ¿eh? Tienes que volver un día. Yo cuando queráis, es un placer siempre charlar contigo. Y de verdad te agradezco enormemente que hayas pasado de nuevo por el podcast y espero que con cada libro que saques, al menos te pases por ese podcast, que aquí estaremos encantados de hablar contigo y que nos expliques todo lo que sabes y sobre todo de la manera como lo haces. Pues muchas gracias, Claudio. Te deseo que sigas con tu senda de éxitos con el podcast, que es fantástico. Y nada, a escucharte todo el mundo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas. Por ello te pido que si te ha gustado el contenido o te ha aportado algo de valor, el mejor regalo que me puedes hacer es que te unas a mi equipo de donación para que ayudemos juntos a que otros puedan vivir y además hacerlo de la manera más saludable y digna posible. Gracias a Pablo Melchor y Ayuda Efectiva, tenemos un equipo de donación destinado a un fondo de salud, donde el dinero que inviertas te aseguran que es la manera más eficaz demostrada para salvar vidas en los países más necesitados, con programas como prevenir la malaria, incentivar la vacunación en los más pequeños y combatir el déficit de vitamina A, como ya vimos en el episodio 120. Si quieres colaborar, te espero en mi equipo en ayudaefectiva.org/Profe Claudio Nieto. Tu contribución, por muy pequeña que sea, podría marcar una gran diferencia, ya que con todas nuestras donaciones juntas generaremos oportunidades para aquellos que más lo necesiten. Muchas gracias.